Buenos días. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda parte de la unidad número 5 referida a los contenidos mínimos que el Plan Territorial de Desarrollo Integral debe tener. En la anterior presentación, bien, como les había mencionado previamente cuando estábamos hablando en la primera unidad sobre el diagnóstico y la planificación, el propósito del diagnóstico en los planes territoriales de desarrollo integral está orientado a analizar las características del territorio y su situación con relación a tres elementos que son los esenciales, y ya sabemos de la planificación, que tienen que ver con las funciones ambientales, el desarrollo humano integral y la economía plural, así como las formas en las que el territorio se administra, de manera de que logremos una adecuada gestión de los sistemas de vida en el territorio donde estamos realizando esa planificación. Existen 5 elementos esenciales en el diagnóstico. Esos 5 elementos esenciales son los que ustedes ven acá. El primero, la ocupación del territorio, luego el desarrollo humano integral, la economía plural, la gestión de los sistemas de vida y la gestión de riesgos y cambio climático, que son los 5 elementos a partir de los cuales deberíamos poder identificar las potencialidades, usos actuales y desafíos que el territorio y sus pobladores tienen para que se logre una adecuada gestión de los sistemas de vida. Entonces, vamos a comenzar viendo la primera parte que tiene que ver con la ocupación del territorio, que es la parte que creo que es más extensa en el diagnóstico. La ocupación del territorio lo que básicamente hace es visualizar las características generales, en primer lugar, de la entidad territorial. Entonces, esas características generales tienen que ver con las bases legales de creación de la entidad territorial, su ubicación geográfica, su extensión territorial, su división político-administrativa, los límites con otras entidades territoriales, población total y características socioculturales generales de la población. No estamos hablando de características específicas porque, como ustedes saben, más adelante vamos a hacer la caracterización de las unidades socioculturales, las cuales nos van a dar ese carácter más específico. En estas características generales deben además incluirse categorías de áreas protegidas nacionales y departamentales, municipales, con influencia en el territorio, y a pesar de que no está incluido en los lineamientos, considero que también debería incluirse el caso de aquellos territorios indígenas, originarios, campesinos que estén en la jurisdicción de la entidad territorial, si esta es un municipio o un departamento. Entonces, estos tres primeros nos van a permitir tener una caracterización general de la entidad territorial en términos de su territorio, de su población, qué tan homogénea o heterogénea es, así como, si ustedes recuerdan, la existencia de conflictos de límites territoriales. En aquellos municipios donde existan esos límites debe indicarse en este apartado que existe un conflicto de límites y que, como ya en algunas de las preguntas que en los foros se han hecho, este conflicto de límites debe ser resuelto a través del Ministerio de Autonomías. La siguiente sección en la ocupación del territorio tiene que ver con la descripción de las características de las zonas de vida. Entonces, las zonas de vida, ya sabemos cuál es el concepto, eso ya lo hemos visto, lo han visto ustedes en la unidad 1, lo han visto otra vez en la unidad 4, entonces no es necesario que volvamos a repetir. Lo importante es que estas zonas de vida existen o se caracterizan por la interacción de estos elementos, de la fisiografía, de los suelos, del clima, de la hidrografía, la vegetación y del bioclima. Esa interacción hace que tengamos diferentes unidades que son las zonas de vida, y lo que tenemos que hacer es identificar estas zonas de vida y caracterizarlas desde este punto de vista. Ustedes van a ver en los diagnósticos que se parte describiendo la fisiografía, los suelos, el clima, la hidrografía y vegetación de la entidad territorial, y luego se muestra estas zonas de vida, pero es importante que estemos conscientes que las zonas de vida son el resultado de la interacción de estos elementos. Ustedes pueden acceder al InfoSPIE, en el InfoSPIE podrán encontrar
un mapa de las zonas de vida que ha sido elaborado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente, que ustedes están viendo ahí como ejemplo. Es el mapa de zonas de vida del municipio de Toro Toro, que incluye al Parque Nacional Toro Toro ahí en el centro. Sin embargo, dependiendo de la calidad de información y de las fuentes de información que ustedes tengan, es muy probable y muy posible que ustedes cuenten con mapas de zona de vida de las entidades territoriales en las que estén trabajando, en cuyo caso eso es lo bueno sería utilizar esa información en caso de que la misma bueno, cuente con una calidad que ustedes les permita identificar qué tan diverso es el territorio en términos de esas características físicas, geográficas, y se puedan identificar también oportunidades y riesgos en términos, por un lado, de acceso a agua, en términos de biodiversidad, en términos de funciones ambientales, ¿no? Entonces, esta sección básicamente es lo que antes en otros era como hacer la descripción de la biodiversidad y de la vegetación y todo eso, que ahora ya deberíamos hacerla en términos de zonas de vida. El siguiente elemento de la ocupación del territorio son las unidades socioculturales. Ya hemos hablado sobre qué son las unidades socioculturales y en este acápite lo que debemos hacer es analizar, por un lado, el proceso de conformación de esas unidades, cómo han sido conformadas y por lo tanto la historia de ocupación del territorio, incluyendo información que se tenga sobre los primeros asentamientos, el patrón de explotación de los recursos y otros, y así podamos describir bueno, el patrón y las potencialidades del territorio desde esa perspectiva histórica, tomando en cuenta las variables también de las zonas de vida que hemos visto antes. En esta sección entonces debemos incluir la conformación de esas unidades, su historia, su cosmovisión, el patrón a través del cual están organizados, el idioma que tienen, la autoidentificación y pertenencia a alguna nación o pueblo indígena o varios que estén en la entidad territorial. Y aquí sí tratar de ahondar un poco más en los aspectos demográficos, si es posible, a partir de esa autoidentificación y pertenencia, de manera de que podamos caracterizar lo mejor posible a cada una de las unidades socioculturales que vayamos a describir en el territorio. Asimismo, es importante y valioso desde el punto de vista del desarrollo humano integral más adelante también el describir manifestaciones socioculturales que pueden haber, ya sea desde el punto de vista de fiestas u otros elementos que hacen a la espiritualidad de estas unidades socioculturales. Entonces, recuerden que esto debe hacerse por cada unidad sociocultural, si es que la información lo permite, y ya no desde el punto de vista de la población general, como se hacía anteriormente. Nuevamente, en el InfoSPIE es posible encontrar información sobre las unidades socioculturales descritas. Ahí lo que ustedes están viendo es algo que yo he bajado para el municipio, creo que es de Pelechuco, ¿no? En el norte de La Paz, donde ustedes pueden ver que hay diferentes unidades socioculturales que están ahí en el municipio, y la descripción que debería hacerse a partir de estas. Nuevamente, si la información que ustedes tienen permite una mejor identificación y caracterización de las unidades socioculturales, es eso lo que nosotros deberíamos estar utilizando. Posteriormente, la siguiente sección en la ocupación del territorio tiene que ver con la zonificación de suelos en las zonas de vida. Esto debe hacerse a través de los diferentes planes de uso del suelo que hay para los departamentos, y en muchos casos cuando estos municipios o entidades territoriales han elaborado sus planes municipales de ordenamiento territorial, cuentan con planes de uso del suelo también elaborados a la escala del municipio, muchas veces solamente a la escala departamental, de manera de que busquemos la correspondencia entre la aptitud, potencialidades, capacidades ecológicas y condiciones socioeconómicas. Al sobreponer esta zonificación de suelos con las unidades socioculturales y con las zonas de vida, vamos a poder identificar esas potencialidades y también al mismo tiempo identificar conflictos donde vamos a ver usos que probablemente no son compatibles con la aptitud o potencialidad que ese tipo de suelo puede tener. De forma
referencial también es posible utilizar cuando en alguna entidad territorial se haya hecho la zonificación agroecológica, de manera de que se pueda caracterizar, bueno, los suelos en cada una de estas zonas de vida de acuerdo a su potencialidad futura, ¿no? De igual manera, ustedes pueden acceder en el InfoSPIE a los planes de uso del suelo que hay. Ahí, por ejemplo, he hecho una composición de varios municipios alrededor del Parque Nacional Carrasco, en Cochabamba, donde ustedes pueden ver las diferentes categorías de uso del suelo que hay descritas en el plan de uso del suelo del departamento, ¿no? El siguiente componente de esta categorización de los centros poblados es, de la ocupación del territorio es la categorización de centros poblados. Esto lo hemos visto ya también anteriormente. Básicamente es realizar una categorización con base al análisis de la población y la definición de diferentes tipos de centros poblados, según lo que está en esa tabla que ustedes ven, incluyendo regiones metropolitanas donde la población es mayor a medio millón de habitantes, ciudades capitales de departamento que obviamente no tienen una descripción en cuanto a tamaño poblacional, simplemente una caracterización por su calidad jurisdiccional. Y luego, bueno, ciudades principales mayores y menores que van en rangos desde 50.000 a 500.000 habitantes, 15.000 a 50.000, 5.000 a 15.000 habitantes. Luego de ciudades tenemos lo que se llaman centros poblados, que básicamente son dos, donde hay predominancia o no de servicios básicos, y finalmente están poblados rurales, que son aquellas poblaciones que tienen una población con una cantidad menor a 2.000 habitantes. Esta información ustedes pueden encontrarla en el InfoSPIE, es posible bajar la información por departamento, por municipio. Están ahí los datos para cada uno de los municipios del censo, entonces sobre la base de esa información o inclusive sobre la base publicada del censo y del INE es posible realizar esta caracterización. Lo ideal sería que sobre la base de eso se haga un mapa donde se pongan los centros poblados, y recuerden que para la parte de planificación debemos hacer una proyección de cómo estos centros poblados, sean ciudades, sean centros o sean poblados rurales, van a crecer. Un punto adicional, en aquellos municipios que tienen una predominancia urbana, es que debe realizarse además una descripción del radio o área urbana homologada, si es que ya existe, y en el caso de no contarse, bueno, debe haber seguramente una propuesta de área urbana que ha sido presentada a la autoridad competente. Entonces, en el punto 1.5 de radio y áreas urbanas es necesario presentar esa información. Además, debe incluir la expansión de la ciudad, considerando dónde es que estas ciudades van a crecer en el futuro, de manera de que en aquellos centros o entidades territoriales con una mayor predominancia de ciudades o centros poblados con gran población, se pueda tener una planificación urbana acorde a las necesidades, no solamente desde el punto de vista de su crecimiento, sino sobre todo desde el punto de vista de la provisión de los servicios básicos. El 1.6, que tiene que ver con flujos y redes, tiene que ver con la vinculación entre los centros poblados, no solamente dentro de la entidad territorial, sino hacia afuera de la entidad territorial. Esta vinculación debe presentarse por un conjunto de relaciones que hay entre los centros poblados, y eso significa hacer una descripción de los flujos migratorios, flujos en cuanto a comunicación, de manera de que podamos tener una información mucho más precisa sobre cómo es la dinámica de la población dentro de la entidad territorial. Luego tenemos, en cuanto a ocupación del territorio, la descripción del sistema de transporte y comunicación. Ahí hay que hacer un análisis del conjunto del sistema de transporte y comunicaciones en el territorio, en lo que hace a redes viales, fluviales, aéreas, y también en lo que hace a las telecomunicaciones, tanto no solamente telefónicas, sino si es posible contar con información sobre, por ejemplo, acceso a Internet y otros en aquellas entidades territoriales donde es posible tener ese tipo de acceso. No se olviden que la descripción de las redes viales, así como redes fluviales
y redes aéreas tiene que haber una descripción no solamente de que si hay o no hay caminos y un mapa de caminos, sino la calidad de estos caminos y su transitabilidad, así como la temporalidad, por ejemplo, en el caso de redes fluviales y en el caso de redes aéreas, bueno, la presencia de aeropuertos y qué tipo de aeropuertos están presentes en esta entidad territorial, ¿no? Tanto el mapa de tanto áreas urbanas, flujo de redes y sistemas de transporte pueden ser presentados a través de mapas y sus respectivas descripciones. Finalmente, en la ocupación del territorio, la última sección es la que tiene que ver con los escenarios de planificación territorial. Ha habido una pregunta, recuerdo en alguno de los foros, sobre qué se refería a esto. Bueno, aquí hay que poner una descripción de la estructura política administrativa y los escenarios de planificación. Si es que, por ejemplo, la entidad territorial está en distritos y esa distritación está reconocida, si es que en esta distritación existen, por ejemplo, áreas protegidas o territorios indígenas y estos territorios indígenas tienen ya sus propias regulaciones y políticas, cómo va a ser la relación de estos distritos con las otras entidades territoriales, cuál es la relación de la entidad territorial donde se está planificando con otras, de manera de que podamos incluir ahí además cuáles son las características de la población y así poder planificar a futuro qué oportunidades y problemas hay en términos de proyectos y programas y cómo sería el conjunto de relación para la toma de decisiones sobre cómo identificar y aprobar estos proyectos y planes para la entidad territorial. Estos 8 elementos son los que hacen a la ocupación de territorio y posteriormente vamos a ver los otros elementos que van a ver. Mientras tanto,